Girolando características. La raza vacuna Girolando es una raza nueva, producto del cruzamiento de las razas Gir y Holstein. Para llevar al Girolando el primer F1, producto de las dos razas puras, debe pasar por varios grados de sangre. El objetivo es alcanzar el patrón racial, el cual es 3/8 de Gir y 5/8 de Holstein. Por la unión de las dos razas vacunas se obtiene una raza lechera muy productiva, especializada para climas cálidos. Históricamente se tiene información de la primera aparición de estos vacunos, en los años 40 del siglo XX, que fue el fruto del deseo de un grupo de productores ganaderos de Brasil, quienes iniciaron a realizar el cruce de los vacunos Holstein con Gir, buscando la complementación de las dos razas, logrando vacunos rústicos y productividad heredados de los Bos indicus y los Bos taurus respectivamente. El Ministerio de Agricultura de Brasil y asociaciones representativas han definido la formación de la raza lechera Girolando en el siguiente esquema: 3/8 de Gir y 5/8 de Holstein. El ganado girolando se caracteriza por el excelente vigor híbrido. Con la utilización de la heterosis, se busca obtener vacunos superiores a sus padres. La raza lechera Girolando amalgama la alta producción de leche de la Holstein y la rusticidad de la raza Gir. Fenotípicamente presenta cualidades especiales para producir leche de forma rentable en los climas tropicales. Las vacas lecheras Girolando son muy versátiles en los climas tropicales. Las vacas de esta raza vacuna son productoras de leche por excelencia, presentan características morfológicas y fisiológicas para la producción en los climas tropicales, con rendimientos satisfactorios. Los toros Girolando presentan buena capacidad de adaptación, logran desempeños que se pueden fácilmente comparar con cruzamientos industriales para la producción de carne, cuando son colocados idénticas situaciones de crianza. Rusticidad del Girolando. Esta raza vacuna presenta la capacidad de autorregulación de la temperatura corporal, la conformación esquelética y muscular, aplomos fuertes y rectos, presentan habilidad de pastoreo y buena capacidad rumial, características que le confieren adaptabilidad y resistencia en ambientes complicados. Vida útil. En la raza lechera Girolando la precocidad, fertilidad y longevidad son evidentes, virtudes que se derivan de una excelente producción y descendencia numerosa, que generalmente inicia a los 30 meses de edad. Cuando tiene a su primera cría, estas vacas lecheras alcanzan el pico de producción a los 10 años, y hay vacas produciendo satisfactoriamente hasta los 15 años. Fertilidad de la raza Girolando. El punto fuerte de esta raza vacuna es la eficiencia reproductiva. Es bien sabido que la fertilidad es mayor cuando el vacuno se ubica en el clima ideal. La conformación de tracto reproductivo de las vacas Girolando es perfecta, tanto vacas como novillas. En muy raras ocasiones presenta complicaciones en los partos. En el tema del uso de técnicas reproductivas, como son la transferencia de embriones e inseminación artificial, se han observado excelentes resultados en esta raza lechera. Los embriones de la raza lechera Girolando son mucho más resistentes a otras razas vacunas, ya que soportan variaciones de temperatura mayores. El periodo de gestación es precoz, 285 días intermedio entre la Gir y Holstein. El intervalo entre parto y parto es de 410 días. Esta raza vacuna produce bien en sistemas de pastoreo y aprovecha de buena forma los forrajes de calidad baja. Generalmente producen en lactancia de 305 días 3.600 kilogramos de leche. La leche está conformada por un 4% de grasa. En su vida productiva fácilmente alcanzan los 20.000 kilogramos de leche, producción que inicia a los 30 meses de edad. El pico de producción se alcanza a los 30 y 100 días. La persistencia láctea es óptima. En los machos Girolando, el engorde en sistemas de confinamiento se puede llevar a cabo de forma segura, lográndose pesos superiores a 1 kilo por día. Las hembras de las vacas lecheras Girolando presentan cierta angulosidad y los toros buena amplitud en la canal. El rendimiento de los vacunos Girolando en sistemas de pastoreo es muy envidiable en las fases de engorde, cría y recría. Los terneros de la raza Girolando generalmente pesan al nacimiento 35 kilos. La habilidad materna junto a la docilidad de la vaca Girolando son aspectos por la que los productores ganaderos de Brasil se decían para utilizarla como receptora de embriones.